Prepara tus hilos con colores navideños y hagamos paso a paso esta pulsera perfecta para regalar o vender en esta época navideña. Pocos materiales, un tejido en macramé fácil de hacer. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Y ahora sí, comencemos. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Puedes utilizar hilo chino o taiwanés. Yo elegí dos colores, el rojo y el verde, ya que son muy navideños. Comienzo tomando dos hebras de hilo, cada una de 50 centímetros, una en el color rojo y otra en el color verde. Las doblo por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Tomo el encendedor, quemo durante algunos segundos la punta del hilo y con mis dedos girando hacia arriba la dejo más delgada. Corto con las tijeras aquellas que quedan un poco deformes y listo. Me quedo en el extremo de ambas hebras de hilo. Voy a tomar las mostacillas, esas son mostacillas checas número 6 en color dorado y las paso a través de uno de los extremos de los dos hilos. Aquí vamos a realizar un nudo sencillo, vamos a ajustarlo muy bien, vamos a cortar los hilos que sobran, a quemar y a pegar haciendo presión sobre el mismo nudo. Este es el acabado que va a llevar la pulsera. Vamos ahora a dejar una medida de más o menos 7 centímetros, va a depender también del largo total que quieras para la pulsera y aquí voy a realizar otro nudo sencillo. Ya me quedaría lista para fijar a mi mesa de trabajo. Voy a tomar nuevamente dos hebras de hilo, una en color rojo, una en color verde. Cada una va a ser de 70 centímetros. Voy a tomar primero la de rojo y la voy a ubicar hacia el lado derecho y el verde hacia mi lado izquierdo. La idea es que queden hacia el mismo lado del color de los hilos que están en el centro de la pulsera. Me debe de quedar ubicado así. Voy a comenzar tomando el hilo de la derecha, que sería el de color rojo, y lo voy a traer pasándolo por encima de los hilos guía, que son los que están en todo el centro de la pulsera. Lo paso por encima formando esta P. Tomo el hilo verde del lado izquierdo, lo paso por encima de este hilo, me regreso con este mismo y lo paso por debajo de la unión de todos los hilos aquí y lo saco por encima de la orejita. Voy a comenzar a jalar hasta ajustarlo completamente. Ahora voy a tomar el hilo rojo de mi izquierda, lo paso por encima de los hilos guía, tomo el verde, lo paso por encima de este y me regreso por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por encima de la orejita y voy a jalar. Aquí formaría un nudo plano completo. Voy a repetir nuevamente lo mismo. Voy a tomar el hilo de la derecha de color rojo, lo paso por encima de los hilos guía o centrales de la pulsera formando la P. El hilo de color verde lo paso por encima de esta y me regreso con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por encima de la orejita y voy a comenzar a jalar hasta ajustarlo completamente. Paso el hilo de color rojo por encima de los hilos centrales formando una Q. El hilo verde de la derecha lo paso por encima de este y con este mismo hilo me voy a regresar por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por encima de la orejita, jalo hasta ajustarlo completamente. Queda formado el segundo nudo plano completo. Voy a continuar repitiendo este mismo patrón de tejido hasta completar un largo que ya le voy a decir de cuánto va a ser. Recuerda que abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compré algunos de mis materiales. Muy bien, entonces miren, aquí ya voy terminando y en total lo voy a dejar de 4 centímetros. Ustedes pueden dejarlo más largo o más corto, va a depender también del largo que ustedes necesiten para su pulsera. Para este diseño vamos a utilizar balines y estrellas. Estos balines van a ser de 3 milímetros y estas son estrellitas con un orificio central para decorar la pulsera. En total voy a utilizar 3 estrellas. Para continuar voy a quemar y adelgazar las puntas de los hilos anudadoras, que son las que están en los extremos. Y cuando ya las tenga listas vamos a separar las dos hebras de hilo centrales de esta manera. Me voy a quedar con las de color verde que están en el lado izquierdo y a través de ellas voy a comenzar pasando un primer balín de 3 milímetros que voy a unir a la parte que llevo tejida. Ahora voy a tomar las dos hebras de hilo de color rojo que están a la derecha y aquí vamos a pasar otro balín también de los de 3 milímetros. Vamos a repetir exactamente lo mismo, lo vamos a unir a donde está la parte que va tejida. Si no te gusta trabajar con balines, puedes reemplazarlo también por mostacillas u otro tipo de cuenta. La idea es que no sea tan grande para que se vea más bonito. Vamos ahorita aquí a separar y vamos a dejar los dos hilos centrales. A través de estos dos hilos centrales vamos a pasar una estrella de las que ya les había mostrado. Son tipo separador porque tienen un orificio
en todo el centro. Vamos a pasarla aquí a través de las 2 hebras de hilo y la vamos a unir a lo que llevamos hasta el momento. Recuerda ir enderezando también los hilos porque a veces tienden como a torcerse un poco y esto puede afectar el diseño. Voy a tomar nuevamente las 2 hebras de hilo de color verde y a través de estas vamos a pasar nuevamente un balín. Recuerda que yo estoy utilizando balines en acero inoxidable de color dorado. Vamos entonces aquí a unirlo nuevamente y listo. Vamos a tomar las 2 hebras de hilo de la derecha, que son las de color rojo, y a través de ellas repetimos lo mismo. Pasamos el balín por las 2 hebras de hilo y lo vamos a unir a lo que llevamos hasta el momento. Cuando ya hayas hecho esto, aquí es importante organizar un poco los hilos, el dije de estrella, y vamos a dejar fijos en el centro los 2 hilos nuevamente. Vamos aquí a realizar un nudo plano completo. Realizo entonces aquí primero el nudo hacia mi lado derecho y ahora aquí voy a hacerlo hacia el lado izquierdo. De esta manera me va a quedar el nudo plano ya completo. Voy a tomar otro dije separador de estrella y lo voy a pasar a través de las 2 hebras de hilo centrales nuevamente. Aquí paso ya el dije y lo voy a ubicar en ese nudo que acabamos de realizar. Ahora vamos aquí a hacer otro nudo plano completo bordeando el dije de estrella. Vamos organizando el dije para que nos quede bien ubicado, ajustamos y listo. Nuevamente vamos a separar las 2 hebras de hilo centrales. Pasamos un balín por las de color verde de la izquierda, pasamos un balín por las de color rojo de la derecha. Vamos aquí a separar nuevamente las 2 hebras de hilo centrales, organizamos aquí los balines para que queden bien y a través de estas dos vamos a pasar una estrella. Nuevamente separamos, pasamos un balín por el lado izquierdo, un balín por el derecho y aquí fijamos de nuevo los hilos a la mesa de trabajo. Vamos aquí a finalizar con el tejido del nudo plano, la misma medida que hicimos al principio, recuerde que era de 4 centímetros. Aquí ya entonces vamos finalizando de realizar esta parte de la pulsera. Vamos ahorita a cortar los hilos que sobran, a quemar y a pegar. Recomendación, es importante que te fijes bien que sea el hilo que debes de cortar. Recuerda dejar más o menos unos 2 milímetros para poder quemar y al quemar hacer presión sobre lo que llevamos tejido para que quede bien sellada la pulsera. Y una vez y ya hayas terminado de sellar la pulsera, vamos a realizar el nudo sencillo donde finalizamos el nudo plano en el otro lado también de la pulsera. Recuerda ajustarlo muy bien y que este nudo va a quedar bien cerca a ese último nudo plano que hicimos para que la pulsera quede bien. Ahora le vamos a dar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando la misma medida que dejamos al inicio. Y ahora sí, llegó el momento de cerrarla. Para cerrar la pulsera voy a utilizar la técnica, en este caso, del nudo barril o franciscano. Vamos a entrelazar los hilos de la pulsera, tomamos una hebra de 20 centímetros, vamos a doblar una de sus puntas, ubicarla encima de los hilos de la pulsera y la vamos a empezar a enrollar para realizar este tipo de cierre. Abajo en la descripción de este video te comparto el enlace de un tutorial detallado y explicado paso a paso de esta técnica, así como también te voy a dejar la del cierre con el nudo plano. Si estás en busca de diseños bonitos navideños, recuerda que en mi canal encuentras muchas más ideas creativas alusivas a la Navidad. Te voy a compartir aquí abajo una lista de reproducción donde te voy a compartir algunas de ellas. Cortamos los hilos que sobran, vamos a quemar con el encendedor haciendo presión sobre el mismo nudo para que quede completamente sellado. Y aquí, como puedes ver, ya hemos finalizado esta linda pulsera navideña que te traje en el día de hoy. Un diseño precioso, fácil de hacer, perfecto para regalar, para vender y diferente a lo que puedes encontrar normalmente. Como siempre, es un gusto poder compartir contigo todas estas ideas navideñas. Me encanta que nos hayamos encontrado. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.